Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a ver, seguimos viendo el tema de motivación. En este caso van a ver conmigo el texto de Reed, el capítulo 3, y vamos a hablar de el cerebro motivado. Cómo es que la motivación se relaciona con distintas eh, partes de nuestro cerebro. Bien, el texto nos indica que hay tres áreas de investigación científica actuales, tres áreas en donde se está trabajando y hay tres principios que guían la investigación. La primera área de investigación tiene que ver con conocer qué áreas están asociadas con un estado motivacional. Cuando hablamos de estado motivacional es cuando la persona está motivada, qué es lo que lo lleva a ese estado, si hay alguna estructura cerebral que implique ese estado de motivación. Luego es conocer cómo es que esas áreas se activan en el proceso, eh, en el proceso motivacional y cómo es que interactúan los sucesos cotidianos, las distintas circunstancias que nos pasan en la vida con la motivación, qué relación hay entre la cotidianeidad y la motivación. Los tres principios que guían dichas investigaciones tienen que ver con que hay estructuras cerebrales específicas que generan motivaciones específicas. Ya vamos a empezar a ver algunas hoy. En segundo lugar, tenemos agentes bioquímicos que estimulan áreas cerebrales específicas y estas áreas especiales específicas tienen que ver, obviamente, con la motivación. Cuando hablamos de agentes bioquímicos, hablamos de neurotransmisores. Ustedes van a ver en la diapositiva que yo abrevio la palabra neurotransmisor con N mayúscula T, por si la ven en algún texto, significa neurotransmisor. Y luego tenemos sucesos cotidianos que activan los agentes bioquímicos. Sobre esto va a versar el texto, ¿sí? Sobre estas tres áreas y tres principios vamos a desarrollar la clase. Bien, ahora vamos a adentrarnos en nuestro cerebro y en lo que tiene que ver con la motivación. ¿Cómo se conoce lo que pasa en nuestro cerebro a través, en un estado motivacional? Cuando tenemos una motivación, cuando tenemos un objetivo, una meta a lograr, algo pasa o algo no pasa en nuestro cerebro. Bien, ¿y cómo se conoce? Antiguamente se recurría a la cirugía, ¿sí? Se conectaban eh, distintos electrodos en la corteza cerebral de las personas y de ahí se veía qué áreas se activaban, a las personas se le presentaban distintos estímulos, entonces veían cómo se activaban, cómo hacía sinapsis distintas áreas del cerebro. Hoy en día esto ya no, ya no se usa, si bien hay, hace un tiempo salió, hace no muchos años salió una noticia de un señor que lo estaban operando de un tumor. Este señor era músico, era violinista y podía tocar el violín estando en el momento de la cirugía y eso generaba, se dieron cuenta que generaba cierta calma, cierto placer y lo llevaba a otro lugar, ¿no? Ahí podríamos relacionarlo con que con imaginación, por ejemplo, cómo se le dio algo conocido, algo que él disfrutaba para poder trabajar sobre el miedo que quizás le podría significar una cirugía. Hoy en día tenemos las imágenes por resonancia magnético funcional, que es este aparato que ven acá en la foto, en donde a la persona también se le presentan distintos estímulos, en este caso digitales, em, y a través de la resonancia se puede ver eh, las distintas áreas del cerebro en distintos colores y ellos saben por los colores
qué áreas se están activando, qué nivel de activación tienen, si es mayor o menor, porque se iluminan de diferente color. Bien, vamos a adentrarnos, seguir adentrándonos en eh, la motivación y hay áreas de nuestro cerebro que intervienen en este proceso que llamamos motivación. Recuerden que la motivación es un proceso, ¿sí? Em, en donde intervienen, no solamente interviene nuestro cerebro, sino también intervienen muchísimos otros factores como puede ser, por ejemplo, el ambiente. El ambiente puede favorecer o desfavorecer un estado motivacional. Bien, en lo que tiene que ver con estructuras que intervienen en la motivación, tenemos el hipotálamo, que el hipotálamo, ustedes lo van a ver muchísimo, muchísimo, interviene también, es parte del sistema límbico. Recuerden que el sistema límbico tiene que ver, es el sistema emocional, digamos, tiene que ver con el área emocional y este sistema límbico va a tener que ver con la motivación porque depende, va a depender nuestra emoción y nuestra motivación también van a tener que ver. Si uno está, tiene una cierta emoción, eh, van a ver que surgen ciertas emociones cuando uno está motivado. No les voy a adelantar mucho, pero por ejemplo, pensemos en cuando alguien eh, está por recibirse, eso le genera, además de ansiedad, le genera emoción, le genera alegría, se imagina, imagínense el momento en el que le tiran los huevos y demás. Eso genera emociones y genera una motivación y esa motivación los va a llevar ¿a qué? A una acción. No se olviden nunca que la motivación y la conducta van de la mano siempre. Bien, el hipotálamo regula varias funciones biológicas importantes que incluyen el comer, el beber y el aparearse. A ver, ¿por qué interviene el aparearse acá? Estamos hablando en principio de funciones que compartimos con los animales, ¿sí? Em, a través de las motivaciones para el hambre, la saciedad, la sed y el sexo. En nuestro caso, no solamente, digamos, no sería una cuestión de apareamiento, sino de sexualidad por placer. Además, el hipotálamo controla el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Estas son las siglas en cómo se abrevia el sistema nervioso autónomo. En el sistema endocrino se encuentra la hipófisis. La hipófisis es una glándula, ¿sí? Es una glándula, le dicen la glándula maestra. Esta hipófisis se encuentra arriba del hipotálamo, ¿sí? Nosotros, esta imagen es como si nosotros estuviésemos mirando para allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tallo cerebral es este. Este es el tallo cerebral, acá está el hipocampo, ¿sí? Y acá está el hipotálamo, ¿sí? Y por ahí, que en esta foto no se ve, pero está arriba del hipotálamo, está la hipófisis. Si la hipófisis está arriba del hipotálamo, el hipotálamo va a controlar a la hipófisis mediante la secreción de hormonas que viajan por los pequeños capilares que los conectan en el hipocampo, en el hipotálamo. Hay como pequeños, como pelitos, como si fuesen pelitos, que eso ayuda a que a la sinapsis, recuerden el concepto de sinapsis que ya vimos, ¿sí? A la transmisión de qué? De neurotransmisores a través de la sinapsis es el medio por el cual viajan los neurotransmisores. Eh, sistema nervioso autónomo e hipotálamo. El sistema nervioso autónomo va a controlar desde la frecuencia cardíaca hasta la digestión. ¿Sí? Controla todo lo que tiene que ver con nuestra supervivencia. Tiene mucho que ver, el sistema nervioso autónomo se activa
cuando, por ejemplo, nos encontramos con un posible peligro, cuando, por ejemplo, estamos caminando por la calle y escuchamos pasos y estamos solos. Todo eso, el sistema nervioso autónomo va a controlar la respuesta de lucha o de huida, ¿sí? Por eso controla desde la frecuencia cardíaca hasta la digestión. De alguna manera, este sistema nervioso autónomo comienza en el hipotálamo y es el que nos prepara frente a una situación de peligro o para la relajación. Fíjense cómo ya empezamos a hablar de un estado de relajación y vamos desde lo anatómico hacia lo no tan anatómico como como la motivación. Bien, después tenemos el haz prosencefálico medial, que creo que, uy no, me estoy adelantando. ¿Ven? El haz prosencefálico medial, está acá. Bien, es un conjunto relativamente amplio de fibras de tipo circuito, son un conjunto de fibras que conectan al hipotálamo con otras estructuras límbicas. Recuerden, estamos hablando también acá del sistema límbico, no lo podemos dejar por fuera porque es nuestro sistema que regula nuestras emociones. En términos de motivación, este haz es lo más cercano a un centro de placer en el cerebro. La estimulación de este haz crea placer y conduce a los animales a actuar como si hubiesen recibido un reforzamiento positivo. Ustedes van a ver en el texto que se le conecta la foto de una ratita conectada con un aparatito conectada al astro encefálico medial que hace que esta ratita repita, por eso dice, hablamos de reforzamiento, repita conductas que le generen ¿qué? Placer. Como por ejemplo, si yo sé que si voy, si salto determinada parecita o determinado lugar, voy a ir y conseguir comida, ¿sí? Entonces, esa conducta refuerza esa otra conducta que genera una recompensa. En humanos, la estimulación de esta estructura genera sentimientos positivos en forma general, no de manera intensa. Es el que nos genera ciertos estados generales de como alegría, placer, ¿sí? Fíjense, les puse esta cita porque me interesó lo que decía este señor Heath. Hizo un experimento con pacientes diagnosticados con esquizofrenia y dice que los pacientes con esquizofrenia se alegraron al estimular el haz prosencefálico medial. Los pacientes se alegraron, parecían más alertas y más atentos hacia el ambiente durante o por lo menos luego de unos cuantos minutos del periodo de estimulación. Cuando hablamos de estimulación, recuerden que se le conectaba a la persona mediante unos electrodos, ¿sí? La persona estaba conectada a esos electrodos, que esos electrodos iban a una máquina en donde se veían las distintas partes del cerebro. Con este cambio afectivo básico, la mayoría de los sujetos hablaron con más rapidez y el contenido fue más productivo. Los cambios en el pensamiento fueron a menudo asombrosos, con cambios más notables cuando las asociaciones previas a la estimulación habían estado plagadas de afecto depresivo. Se los estimulaba antes y después se le presentaban distintas situaciones, supónganse situaciones que tengan que ver con que los lleve a sentirse tristes, una pérdida, un duelo, algo así, y luego de la estimulación se le presentaban otros estímulos. Las expresiones de angustia, desaprobación de sí mismo y desesperación cambiaron de manera precipitada a expresiones optimistas y elaboraciones de experiencias agradables pasadas y anticipadas. A ver, estamos hablando del año 64. Sí, hay cosas que hoy en día se manejan de distinta manera. Bien. Otra de las estructuras que intervienen en la motivación es la corteza orbitofrontal, que la corteza orbitofrontal, de vuelta, estamos como mirando hacia allá. Corteza orbitofrontal, ¿ven? Acá está, ¿sí?
La corteza orbitofrontal es la estructura cerebral que procesa información relacionada con incentivos que ayudan a las personas a tomar decisiones entre opciones. En una demostración del papel de la corteza orbitofrontal en la motivación de incentivo y selección de metas, los investigadores monitorearon los cerebros de los participantes a través de rastreos de TEP, de tomografía por emisión de positrones, eso significa TEP, mientras estos individuos observaban un menú y seleccionaban sus alimentos. O sea, la corteza orbitofrontal es lo que nos permite tomar decisiones y elegir entre opciones, como por ejemplo si van a un restaurante y tienen que elegir qué quieren comer, qué les gustaría comer. Cuando, por ejemplo, qué sé yo, ay, tengo ganas de una torta o tengo ganas de un, un sándwich. Bueno, la corteza orbitofrontal nos ayuda a decidir en eso. La corteza orbitofrontal está activa cuando la gente considera sus opciones, recuerda qué cosas del menú son buenas y cuáles no lo son. ¿Vieron cuando van a un restaurante, o sea, por segunda vez y, ah, bueno, no, me acuerdo que este plato me había gustado, este no, que van con alguien que va por primera vez, bueno, no, este pedilo, este no lo pidas, bueno, de eso se encarga la corteza orbitofrontal. Y selecciona entre los diferentes incentivos, o sea, diferentes artículos de la carta, lo que buscará conseguir, que es lo que buscamos, que sea rico, que sea bueno para nosotros. La amígdala, otra estructura que van a seguir estudiando y que van a escuchar muchísimo, es la amígdala. La amígdala es un conjunto de núcleos interconectados. Esta va a detectar y va a responder a los sucesos más amenazantes y significativos, aunque cada núcleo puede tener funciones distintas. ¿Sí? Si hablamos de un conjunto de núcleos, cada núcleo puede estimular de manera separada distintas áreas del cerebro y además puede generar temor o producir una respuesta defensiva. Depende el núcleo que se active, puede generar una respuesta de temor o producir una respuesta defensiva. De manera general, toda la amígdala va a regular emociones en relación a la autopreservación. Cuando hablamos de autopreservación, hablamos em, de conductas que nos lleven a preservar la vida. El comer, el dormir, el aparearse, el tomar agua, por ejemplo. No sé si ustedes sabían que nosotros podemos pasar un periodo sin comer, pero no sin tomar agua. Sin tomar agua podemos estar de 2 días a lo sumo 3, pero más de eso no. Em, entonces, la amígdala va a intervenir en la percepción de las emociones propias y de las ajenas. Miren qué interesante. Es una estructura que interviene en la percepción de las emociones propias y de las emociones ajenas, en especial las emociones negativas, ¿sí? La tristeza, la abulia, la apatía. Em, si nosotros, ¿qué pasaría si nosotros extirpamos parte de la amígdala a una persona, ¿no? No se asusten, esto antes quizás eh, se pensaba que las personas, por ejemplo, con epilepsia, si se les extirpaba la parte del lóbulo que había el foco epiléptico, la persona sí se curaba de la epilepsia, pero por ahí quedaba con una depresión, quedaba agresivo, se curaba de la epilepsia, pero se le arruinaban otras estructuras. Bien. La amígdala va a desempeñar un papel en el aprendizaje de nuevas asociaciones emocionales. Por ejemplo, aprender a temer a los peligros del ambiente. Nosotros podemos, eh, vieron cuando somos chiquitos, Em, que cuando un niño es chiquito le tienen que enseñar, no es el fuego quema, tuto, o a no meter los dedos en el enchufe. Eso se aprende, aprendemos a tener temor, cierto temor
a ciertos peligros del ambiente. Hay personas que en su desarrollo no tienen esta capacidad. Muchos hablan. Esto es algo que tómalo con pinzas, pero por ejemplo, las personas con psicopatía, con sociopatía, no tienen miedo al peligro, a ningún tipo de peligro. Por eso se exponen a conductas arriesgadas. Estamos hablando de estructuras no neuróticas, ¿no? Tómenlo con pinzas igual. Pero si una persona, supónganse que nace sin amígdala, probablemente no tenga temor a nada, absolutamente a nada. Raro, ¿no? Luego tenemos el circuito septo-hipocámpico. Este circuito implica la acción integrada de diversas estructuras límbicas. Por eso hablamos de circuito, no es una parte del cerebro. Es un circuito que implica varias estructuras. Una de ellas es el núcleo accumbens, que representa un papel esencial en la experiencia de placer proveniente de reforzadores que ocurren naturalmente. Por ejemplo, buena comida. O sea, el núcleo accumbens es esencial en la experiencia cuando tenemos, em, cuando comemos bien, cuando comemos, uy, esto está bueno, esto es rico, y lo volvemos a repetir. Otra estructura que es parte del circuito septo-hipocámpico es el hipocampo, que opera como comparador que constantemente confronta la información sensorial que proviene de los sentidos con los sucesos esperados a partir de la memoria. Si yo tengo información sensorial, supónganse, huelo un aroma a café o a chocolate, em, esa información sensorial va a ir al hipocampo y el hipocampo ¿qué va a hacer? Va a comparar y va a recurrir a qué? A la memoria para saber, para poder diferenciar si ese estímulo es bueno, si no es bueno, a qué me recuerda. Y probablemente si yo haya tenido una experiencia positiva, lo vuelvo a repetir. Luego tenemos la corteza cingulada anterior, que participa en el control del estado de ánimo cotidiano, en la volición. La volición, cuando hablamos de volición, es voluntad y la toma de decisiones en la vida cotidiana. La reducción en la actividad de esta corteza se asocia con la percepción de tristeza y depresión. Podría tener que ver con la depresión, tal vez. Pensemos, ¿no? La corteza cingulada anterior es importante para la volición y la actividad mental subyacente al acto de tomar una decisión. O sea, que esta corteza nos ayuda y está implicada en los actos voluntarios, en la voluntad y en los pasos que tenemos que tomar, que hacer para tomar una decisión. ¿Sí? Porque cuando uno tiene que tomar una decisión, consta de pasos, implica un montón de em, estrategias que uno dice, ah, bueno, tomé una decisión, pero no se da cuenta del proceso que implica tomar una decisión. Otra estructura que van a escuchar mucho es la formación reticular. La formación reticular representa una función clave en la activación y en el proceso de despertar las preocupaciones motivacionales y emocionales del cerebro. Muchos dicen que intervienen las preocupaciones cuando estamos preocupados. Nuestra formación reticular está activada. La formación reticular tiene dos partes, el sistema reticular activador ascendente y la formación reticular descendente. El sistema reticular activador proyecta sus fibras nerviosas hacia arriba dentro del cerebro para alertar y activar la corteza, ¿sí? Por eso es activador, porque las fibras que van hacia arriba activan la corteza. En tanto,
que la formación reticular descendente proyecta sus fibras hacia abajo para regular el tono muscular. Lo que va hacia arriba, la formación reticular ascendente, es la que le va a llevar información al cerebro del estímulo. La que va hacia abajo va a llevar información que esa, para que una acción se efectúe, ¿sí? Por eso regula el tono muscular. Por ejemplo, es la que le va a decir, bueno, ahora tenés que correr, ¿sí? Recuerden, la que va hacia abajo tiene que ver con lo motor, la que va hacia arriba tiene que ver con lo sensorial. Corteza prefrontal, otra estructura muy importante en lo que tiene que ver con la emoción y la motivación. La corteza prefrontal tiene conexiones con el sistema límbico, por ende, recibe gran cantidad de información emocional proveniente de allí. No se olviden que yo les suelo hablar de la corteza prefrontal, del lóbulo prefrontal, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les contaba que hay casos de personas que si tienen algún problema o algún accidente en el lóbulo prefrontal pueden pasar de ser muy amorosos a ser muy agresivas, por ejemplo? Bueno, los lóbulos prefrontales de la corteza cerebral se encuentran inmediatamente detrás de la frente. Un lóbulo está al lado derecho mientras que el otro está del lado izquierdo. Esta distinción entre izquierda y derecha es importante debido a que su activación genera tonos emocionales distintos. No se generan las mismas emociones del lado izquierdo que del lado derecho. Los pensamientos que estimulan a la corteza prefrontal derecha generan sentimientos negativos y orientados a la evitación, en tanto que los pensamientos que estimulan la corteza prefrontal izquierda generan sentimientos positivos y orientados a la aproximación. Interesante, ¿no? Para pensar. Además, existen diferencias de personalidad entre los individuos, ya que algunos tendrán lóbulos prefrontales derechos particularmente sensibles que los van a hacer vulnerables a la emocionalidad negativa, en tanto que otras personas tienen lóbulos prefrontales izquierdos especialmente sensibles que los van a hacer vulnerables a la emocionalidad positiva. En el texto van a ver que se hizo una escala en donde esto se puede de alguna manera corroborar. Yo no lo puse acá por cuestiones de tiempo, pero si quieren leerlo. Los psicólogos de la personalidad coinciden en general en que existen dos dimensiones amplias de la personalidad. La primera captura qué tan sensible o insensible es una persona hacia los incentivos y a la experiencia de emoción positiva. Fíjense que acá habla de extraversión, que lo podemos relacionar tal vez con algo si ya lo que ya vimos, o si no vieron, ténganlo en cuenta, la extraversión es un rasgo de la personalidad, ¿sí? Y la segunda dimensión, captura qué tan sensible o estable es una persona hacia las amenazas, los castigos y la experiencia de emoción negativa, que es el neuroticismo, ¿sí? Los investigadores del cerebro utilizan términos diferentes de los que emplean los psicólogos de la personalidad y han llamado respectivamente a estas dimensiones de la personalidad sistema de activación conductual y sistema de inhibición conductual. De activación, ¿por qué? Porque em, las experiencias de emoción positiva nos van a activar ciertas conductas, nos van a llevar a que consigamos nuestras metas. Los sistemas de inhibición nos van a guiar hacia la evitación, hacia evitar ciertos posibles peligros, por ejemplo. Neurotransmisores, ¿sí?
Los neurotransmisores van a actuar como mensajeros químicos dentro del sistema nervioso central del cerebro. ¿Sí? Las neuronas se comunican entre sí a través de ellos, de tal forma que una neurona que envía información libera un neurotransmisor para que la neurona vecina pueda recogerlo y recibir el mensaje. ¿Sí? Son los mensajeros de neurona a neurona. En lo que tiene que ver con la motivación, hay cuatro vías de neurotransmisión importantes: la dopaminérgica, la serotoninérgica, la noradrenérgica y la endorfínica. La dopaminérgica va a generar sentimientos agradables asociados a recompensas, ¿sí? Uy, cuando llegue a mi casa o después de ver la clase, me voy a ir a pasear, me voy a ir a encontrar con mis amigos, por ejemplo. La serotoninérgica va a incluir el estado de ánimo y la emoción, ¿sí? Pensemos, la serotoninérgica tiene que ver con la serotonina, que la serotonina, entre otras, tiene que ver con la alegría, por ejemplo. La noradrenérgica que regula la activación y el alerta, la noradrenalina, por eso es noradrenérgica, porque ¿qué neurotransmisor hay acá? Noradrenalina. La noradrenalina tiene que ver, como por ejemplo, en cuando hacemos actividad física, o se genera noradrenalina cuando necesitamos estar alertas, cuando estamos en un lugar que no conocemos o estamos solos por la calle o solas por la calle. Por eso dice que regula la activación y el alerta. Nos ayuda a estar alertas. La endorfínica tiene que ver con las endorfinas. Las endorfinas van a inhibir el dolor, la ansiedad y el temor al generar sentimientos agradables para contrarrestar los sentimientos negativos, como por ejemplo cuando estamos bajo mucha tensión, ¿sí? O cuando nos estamos corriendo, por ejemplo, y nos da un tirón o un calambre, ¿sí? O por ejemplo, si nos pasa algo, estamos en el medio de la selva y nos cortamos, y tenemos que seguir porque alguien nos persigue o porque algo nos persigue, se va a generar mayor endorfina que va a inhibir el dolor y nos va a generar la ansiedad necesaria para escapar de ese peligro. Bien, vamos a hablar un poco de la dopamina, ¿sí? Siempre hay algo de dopamina en nuestro cuerpo, pero cuando hay una actividad que implica una recompensa y una anticipación de placer, se libera aún más. Imaginémonos que estamos preparándonos para ver a nuestro novio, a nuestra novia. Ya hay dopamina en nuestro cuerpo, pero cuando nos estamos preparando para algo que sabemos que nos va a generar cierto tipo de placer, por eso hablamos de anticipación. Cuando nos anticipamos y nos vamos preparando nuestro cuerpo para una recompensa positiva. La liberación de esta, de la dopamina, genera sentimientos positivos y guían nuestra toma de decisiones a la hora de elegir un plan a seguir. Nos ayuda a tomar buenas decisiones. Cuando las cosas ocurren como las espero, hay mayor liberación de este neurotransmisor y esto sirve como señal de que la decisión tomada traerá mayor recompensa. Si yo estoy esperando, ay, qué sé yo, supónganse que eh, es el aniversario y le compraron un regalo, una silla gamer, ponele, ¿no? Y están ansiosos, ansiosas de, ay, que cómo va a ser la Carol cuando le preparan una fiesta sorpresa y que qué va a decir, qué no va a decir. Gen- eh, Se va a liberar dopamina y si ya tuvieron experiencias anteriores positivas, se va a generar aún más dopamina. Y si ustedes mientras pónganse, van en el auto o van preparando todo
Se empiezan a imaginar la cara, qué va a decir, qué no va a decir, quién va a estar, quién no va a estar. Y cuando las cosas realmente ocurren como nosotros las estamos esperando, va a haber una mayor liberación de dopamina. Acá el libro, yo tomé este ejemplo que es mucho más sencillo del que les acabo de decir. eh, y imaginémonos que sentimos el olor a una galletita de chocolate. Se genera una liberación de dopamina. Ahora, lo que causa esta liberación no es la cosa en sí, o sea, no es la galletita, sino la anticipación de esa recompensa, de saber que vamos a comer eso. Ya en nuestro cerebro se empieza a desarrollar distintas hormonas que tienen que ver con el placer, con eso placentero que es el olor a galletita. Pero la liberación de dopamina no tiene que ver con las cosas en sí, sino con la anticipación de que vamos a tener una recompensa. Por eso este neurotransmisor interviene en la fase preparatoria de la conducta motivada. La dopamina interviene en la fase de preparación de la conducta motivada, de eso que nos lleva a la acción, ¿sí? Es lo que está, es la previa, es lo que está antes. Esta liberación de dopamina se genera antes de la conducta motivada en sí. Además, la dopamina nos enseña cuáles son los sucesos del ambiente que pueden producir recompensas, ¿sí? Vuelvo otra vez a experiencias anteriores. Si nuestro cerebro ya las registró, directamente nos va a decir, bueno, anda por acá, hace esto que vas a recibir esta recompensa, esta cosa, esto positivo. La liberación de dopamina es mayor cuando los sucesos gratificantes ocurren de manera totalmente inesperada. No va a ser tanto la ocurrencia de un suceso gratificante lo que genera una buena sensación, sino la ocurrencia de una recompensa no predicha o inesperada. O sea que la liberación de dopamina es mayor cuando nosotros no tenemos tanta noción de lo que va a pasar, ¿sí? Sabemos que va a pasar algo. Por eso dice, no es tanto la ocurrencia de un suceso lo que genera una buena sensación, sino la ocurrencia de una recompensa no predicha o inesperada. ¿Vieron cuando dice, uy, salió mejor de lo que yo esperaba? ¿Me fue mejor en el parcial de lo que yo esperaba? Bueno, ahí liberaron mayor dopamina. Bien, relación entre dopamina y motivación. La vía dopaminérgica incluye una interconexión con el sistema muscular, con el sistema motor, a través del núcleo accumbens, que es la estructura cerebral que participa en la producción de la locomoción, o sea, del movimiento, implicada en la conducta dirigida a metas. En consecuencia, la estimulación de la vía dopaminérgica aumenta la probabilidad de la conducta de aproximación. Si yo sé que me espera algo positivo, mi acción va a estar orientada y encaminada hacia la obtención de eso que quiero, de esa meta. La estimulación de la vía dopaminérgica aumenta la probabilidad de la conducta de aproximación, en parte debido a que los sentimientos agradables crean la motivación de aproximación. Si yo sé que si estudio me puedo llegar a sacar un 10, esa idea de sacarme un 10 me genera alegría. Si yo sé que me voy a sacar un 10, que me puedo sacar un 10, y me prometieron que voy a ir a tal lugar o a hacer X cosa, esos sentimientos van a crear la motivación de aproximación ¿a qué? A conductas. Van a hacer que mis conductas vayan en pos de esa meta.
pero también en parte porque la activación del sistema motor origina la conducta de aproximación dirigida a metas. Claro, si yo sé que voy a obtener X cosas, si apruebo el parcial, por ejemplo, supónganse que la madre, el padre, el novio, quien sea, les dijo, si vos aprobás el parcial o los parciales, nos vamos de vacaciones a Disney. Esa motivación les va a hacer que ustedes tengan conductas acordes a esa meta, que la meta, ¿cuál va a ser? Aprobar, ¿sí? Y se van a mantener motivados, ¿por qué? Por el viaje. Meta, comer una galletita, o sea, voy a saciar mis ganas. Conducta de aproximación, tengo que ir a la cocina. El núcleo accumbens va a preparar al cuerpo para levantarse e ir hacia esa meta, ir y caminar hacia la cocina. Bien, después el texto menciona otras hormonas importantes en la motivación que tienen que ver con la testosterona, la oxitocina y la hidrocortisona que lo tienen en el texto. Y bueno, y esta fue la última diapositiva. Nos vemos en otra oportunidad. Adiós.